Para conocer cómo viene esta temporada, justamente cómo marchan los operativos antiaglomeraciones en los puntos más frecuentados del departamento y para que nos explique a qué se debe el traslado de aduana de Chuy a La Coronilla, es que esta tarde recibimos al intendente Alejo Umpierres. Buenas tardes, Alejo. Bienvenido a Vespertinas. Muy buenas tardes, un gusto de estar en comunicación con ustedes y a vuestras órdenes. Bueno, lo primero, hablemos de lo más reciente, que fue ayer, se hizo el anuncio por parte del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de que se iban a extender los bares y los restaurantes por 2 horas más, hasta 2 horas más. Pero que iba a quedar, iba a depender de cada departamento, del SECOED de cada departamento, lo que hacía. Y Rocha ya tomó la delantera, digamos, porque ya decidió que se va a extender 1 hora más el horario de bares y restaurantes. ¿Por qué se eligió 1 hora y no 2 horas? Mira, fue una valoración que hicimos en el comité de emergencia. Nosotros valorizamos mucho, obviamente, el trabajo, pero también lo valorizamos en el marco sanitario. Y esto es algo que lo restringimos además a los servicios gastronómicos. Esto no integra autoservicios ni otro tipo de comercios o supermercados, es simplemente en el rubro gastronómico. Estimamos que 1 hora más es prudencial, que 1 hora más genera un par de turnos más de comida y guarda un equilibrio más allá de que potencialmente tuviéramos la posibilidad de extenderlo a 2 horas. Nosotros preferimos ser un poco conservadores y manejarnos en esa sintonía de perillas finas porque entendemos sí que es verdad que había una necesidad de extender el horario porque los días se hacen más largos, porque la gente vuelve más tarde de la playa, pero entendemos que de esta manera quedan de alguna manera 1 hora más con eventualmente el cierre local y con una actividad de personas que terminen de comer, se hace un margen razonable de extensión horaria. Alejo, también, recién lo decíamos, ¿no? Los balnearios de Rocha han tenido un nivel de ocupación bastante alto comparado, por ejemplo, con los de Maldonado y demás. ¿Esta decisión también tiene que ver con eso para evitar las aglomeraciones? No sé cómo está sucediendo en las playas y también la capacidad de los hospitales que hay, de los servicios, digamos, de salud que hay en el departamento. Exactamente, nosotros tenemos un problema que es un problema, pero es la contracara de un beneficio, que ha habido un gran ingreso de gente al departamento. Los días 31, 1 y 2 entraron más de 15.000 vehículos, lo que equiparó el número prácticamente de vehículos ingresados por el peaje de Garzón, aproximadamente 50.000 personas, sin contar gente que tradicionalmente viene desde Cerro Largo y de 33 y que va a parar al Chuy, a la barra del Chuy, a la Coronilla, por lo cual podemos estimar prácticamente que hoy duplicamos nuestra población, por más que alguna gente retornó luego del fin de semana largo. Esto nos hace tener mucho cuidado porque debemos evitar el descarrile sanitario. Y hasta ahora venimos bastante bien, no es para confiarnos, pero de más de 1.200 inspecciones que se han realizado hasta el final de la jornada de ayer, el nivel de infracciones han sido de menos de un 5%, 4% infracción. Y en algunos casos ya empezamos con los cierres. Ayer clausuramos un hostel y un restopub en el Polonio y vamos a proceder en las próximas horas lo mismo con un comercio en La Pedrera que realizó una fiesta realmente temeraria en horas de la madrugada en ese balneario. No puede haber lugar para semejantes dislates y hemos ya comunicado a la alcaldía de La Palma autorización para cerrar por 7 días dicho comercio. En el Cabo Polonio, ¿cuál era el incumplimiento? ¿También era una fiesta? ¿Había más gente de la permitida en el aforo del hostel? En Cabo Polonio, en Cabo Polonio lo que teníamos era una reiteración y continuada ya de abusos porque esta persona manifestaba poca propensión a acatar las normas sanitarias, había sido apercibido por el Ministerio de Salud Pública, había sido apercibido por la Prefectura Nacional Naval y 2 veces por la Intendencia Departamental de Rocha, por lo tanto ya no cabía más margen de tolerancia y por lo tanto va la clausura del comercio por 10 días más la multa correspondiente. O sea que ¿cuántas instancias previas a la clausura realizan ustedes para tomar la decisión, digamos?
Esto no existe de una manera automática, sino que lo que se mira en estas cosas es el nivel, digamos, de complejidad del caso de la situación. Ahí se habían dado ya grandes conjuntos de personas, de aglomeraciones, después de la medianoche, pasada, largo, hasta la madrugada, y bueno, eso era insostenible ya a pesar de las advertencias. Alejo. Perdón, Sí, pero con dale. respecto a la Pedrera, ¿qué fue una fiesta multitudinaria que fue convocada por un comercio? Fue por una marca de bebidas en un espacio de playa, en un chiringo, podríamos llamarle en términos coloquiales, que obviamente son de los comercios que se autorizan en la zona costera, en lo cual vamos a ir posiblemente a la revocación del permiso también. Bueno, ¿sigue firme defendiendo el cambio de el movimiento de la aduana de Chuy hacia la Coronilla? Porque según tenemos entendido, ha tenido posiciones encontradas esta decisión. Mira, posiciones encontradas en realidad en el departamento no existen. Vayan y pregunten en Chuy, vayan y pregunten en la barra de Chuy, vayan y pregunten en la Coronilla. Pero el director de salud de hay una Rocha, según tengo entendido, Diego Pintado, cuestionó la medida que se tomó por el tema del riesgo epidemiológico. Entonces, ¿tú decís que no es así? Compartimos, obviamente, idéntica preocupación con el doctor Diego Pintado, con quien tengo muy buena relación. Lo que pasa es que, obviamente, todas estas medidas en el plazo inmediato, digamos, de su concreción, hay todo un proceso de ajuste que, obviamente, se ha ido aceitando con el correr de las horas y ha permitido de que todo esto vaya quedando en orden, como así lo hemos estado charlando incluso en el comité de emergencia que tuvimos hoy en la mañana. Obviamente que hay que entender, y esto es importante para que la gente de Montevideo lo entienda, una frontera no es una línea divisoria, es una comunidad, es una zona binacional donde hay vínculos familiares, humanos, culturales, deportivos, económicos, laborales. Y el Chuy vivía una suerte de nueva Troya del siglo XXI, una ciudad sitiada, porque a nivel de aduana está la aduana de Chuy a 500 metros, 300 metros del fin de la ciudad de Chuy, y a su vez no se podía ingresar por el puente de la barra del Chuy derecho a ese balneario, por lo cual se había generado una situación de asedio de una población que no estaba teniendo vida comercial, vida laboral, había ido cantidad de plantilla de gente al seguro de paro, había una situación social y económica explosiva, que fue lo que tratamos de coordinar con esta medida que no lesiona lo migratorio, porque acá hay que diferenciar lo migratorio de lo aduanero. Esto lo que posibilita es la realización de un lugar donde el turismo puede vivir realizando, gente que va además a esos lugares a hacer turismo que se sostiene con el surtido de la frontera, con ese paseo de compras que es, y que de otra forma no sería posible. Además hay que tener en cuenta de que, sí. No, que justamente sobre que estamos hablando de esto en este punto específicamente, y que esta fue la motivación, cambiar la situación. Y nos llega un mensaje de un televidente que dice: soy del Chuy, el Chuy está vacío, barra del Chuy también está vacía. No es por maldad, pero cada vez se pierden más fuentes de trabajo. Entonces, mi pregunta es, ¿pudieron monitorear que esta situación de cambiar la aduana generó algún cambio positivo en la situación o sigue todo más o menos igual? No, la situación de que hubo, esto me lo ha transmitido los operadores comerciales de la frontera, el centro comercial, la asociación de Free Shop. Hubo incluso una reincorporación de personas que estaban en seguro de paro parcial que volvieron a trabajar. Obviamente que lo que estamos asistiendo, como bien lo decía el director Servino de Turismo de Rocha, es una nueva modalidad de turismo que es el turismo interno y su poder adquisitivo. Cuando el turista extranjero viene, y lo venían en cantidades importantes a Rocha, porque llegaban a venir 40.000 argentinos y unos 12.000 brasileros, o sea que es un impacto muy importante en la economía interna, no es un turismo de pocos días, sino que es un turismo de muchos días, mientras que el turismo uruguayo es un turismo obviamente con un menor poder adquisitivo y de gasto que el extranjero, también no hace las salidas por una semana o 10 días, sino que lo que se está dando es una modalidad de fin de semana. Por eso Rocha sí tuvo una ocupación la semana pasada
el fin de semana largo, de entre el 90 y 100% de todos sus hoteles y una gran congestión de tráfico en el propio Chuy, tanto que la aduana tuvo que habilitar carriles adicionales para que la gente pudiera movilizarse. Alejo, hablamos por encima de la situación de los servicios de salud, digamos, en el departamento, y quiero aprovechar para retomar ese tema un mensaje que nos llega de una televidente que dice, pregunten por qué los hospitales no atienden a la gente que lo necesita, porque ahora si no vas con los síntomas de COVID no te atienden. Hoy fuimos a la policlínica de Coronilla y el médico, y no atiende el médico y se encontraba allí, incluso nos envía su cédula. ¿Cómo está la situación? ¿Qué está pasando al respecto? Bueno, mira, la situación a nivel de la Dirección Departamental de Salud, estuvimos haciendo un paneo en el día de hoy. Tenemos solamente una persona de COVID internada en terapia intensiva. Esa persona está evolucionando favorablemente. De las 8 camas que tiene el departamento de Rocha, hay 3 camas ocupadas. Digamos, las otras 2 son por afecciones ajenas a COVID y están en situación de alta próxima, por lo cual está descongestionado y esperemos que no hayan insucesos, por más que obviamente toda esta contracara del aumento masivo de la concurrencia de gente a Rocha va a tener, por otro lado, obviamente un crecimiento de los números de casos COVID. Pero Rocha está preparado, incluso no solamente localmente, ha diferido, por ejemplo, todo tipo de cirugías para que no tener lugar en los bloques ocupados y en los centros de terapia intensiva, sino que están coordinados con departamentos limítrofes hacia el interior para utilizar su CTI en caso de necesidad. Ahora, hay gente que llega al departamento a hacer turismo y por ahí se le notifica que estuvo en contacto con un positivo. ¿Cuál es el paso siguiente o qué facilidades tiene esa persona que debe quedar en cuarentenada y recibir el hisopado? Tiene 2 posibilidades esa persona. Si tiene residencia, digamos, en Rocha, obviamente no es problema. Si tiene casa o propiedad en Rocha, tampoco es problema porque hace la cuarentena en su propio domicilio. Ahora, si la persona es contacto, fue detectado COVID y es casos que vienen importados, por decirlo así, originados en Montevideo, que son los más comunes, lo que se hace es en vehículos municipales adaptados o de salud pública, el traslado a los domicilios de la misma manera que se hacía con los vuelos del exterior de la operación retorno, cada cual vuelve a su domicilio, lo único que obviamente en este momento en una esfera interna y a transcurrir allí su cuarentena. O sea que se pide entonces a la Intendencia, ¿hay algún número para que...? Nosotros... No. La persona que tenga un caso de COVID confirmado y que el médico le obligue a hacer la cuarentena, digamos, no tenga lugar de residencia en Rocha o su contrato de alquiler sea inferior al plazo que tiene que esperar de cuarentena, en ese caso se lo traslada a su domicilio de origen en móviles de salud pública o de la Intendencia Departamental de Rocha. Alejo, ¿ya se puso en funcionamiento este Hotel Portobelo? Digamos, que lo puso el Ministerio de Salud Pública como un centro, digamos, para asistir a personas con COVID positivo. Sí, el centro, el Hotel Portobelo ya está adaptado y está pronto para recibir. Afortunadamente, hasta ahora no hay ningún tipo de problema. Bien. Bueno, muy bien. Alejo Umpierres, intendente de Rocha, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertimas. Bueno, muchas gracias, nos vemos muchachas. Muy amables por vuestra llamada. Gracias a usted, un placer.